Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a revisar una última estructura de todas estas que hemos revisado. Y más que una estructura, son consideradas instrucciones. Algunos autores les llaman estructuras porque pues también se utilizan bajo contextos muy particulares y donde pues estamos proviendo al programa de cierta estructura, pero en general los conceptos que veremos no son estructuras como tal, sino que son llamadas instrucciones, ¿no? Entonces, en general, cuando nos referimos a las instrucciones de salto, ¿no? En C tenemos dos instrucciones que nos permiten modificar el flujo de ejecución en programa y justamente provocan lo que se llama un salto en la ejecución. Entonces, estas instrucciones son break y continue, así se llaman. Y la primera de ellas, break, es justamente, y de hecho, más bien no solo break, las dos, se utilizan con las estructuras de repetición, ¿no? Para justamente interrumpir su ejecución en el caso de break, o para volver al principio de la misma en el caso de continue, ¿no? De hecho, pues ahorita haremos algunos ejemplos, pero break lo que hace en pocas palabras es estoy dentro de una estructura de repetición, llámese un do while, llámese un for, ¿no? Si aparece un break en algún punto, no importa si la condición se sigue cumpliendo, no importa si la variable de control ya alcanzó cierto valor, todo esto se omite. Y en cuanto encuentre una instrucción break, se detiene la ejecución del programa completo. Y por otro lado, en el continue, lo que está pasando es que cada que yo encuentre un continue escrito en una estructura de repetición, lo que hago es pues ignorar todas las instrucciones que están abajo del continue y volver a evaluar la condición sin que se complete todo el bloque de la estructura de repetición de cierta forma, ¿no? Entonces, por eso es continue, de que pues debes de continuar con la ejecución sin importar que no hayas acabado ciertas tareas, ¿no? Entonces, ahorita haremos ejemplos un poquito más concretos, pero en pocas palabras, así se utilizan estas estructuras. Y ahorita estoy diciendo que se utilizan con las estructuras de repetición, pero también hay una excepción que es justamente con el switch, ¿no? Veíamos que todos los cases, siempre como por regla, nosotros decimos siempre hay que poner un break, pero más bien la noción o el objetivo de que tenga un break es que ya no se evalúen los demás casos. Entonces justamente el break está haciendo esta acción de saltar, es decir, cada que yo cuento un break, termino la ejecución de la estructura. En este caso, la estructura sería un switch, pero es la única estructura de decisión con la que funciona. No las podemos utilizar con un if, no las podemos utilizar con un if else, ni ninguno de estos. Únicamente con las estructuras de repetición o con un switch, únicamente en el caso de break. Switch no admite continue, ¿no? De hecho, no tendría mucho sentido porque no tenemos condición, ¿no? Entonces, vamos a comenzar haciendo un ejemplo, ¿no? Que haga justamente uso de break para salir de la ejecución de una estructura while, ¿no? Entonces es un programa bastante simple, realmente quizá no tenga mucho chiste en cuanto al problema que resuelve, pero nos va a permitir ver con mucha claridad qué es lo que pasa cuando tenemos un break. Entonces lo que vamos a hacer es pedir datos del teclado, ¿no? Que será justamente no, de hecho no vamos a pedir datos del teclado, sino que simplemente vamos a mostrarle los resultados. Entonces necesitamos la biblioteca de entrada y salida, vamos a definir nuestra función main y voy a declarar una variable de control que inicie en 1 y voy a ejecutar un while, ¿no? que me diga que mientras i es mayor a 0, ejecute ciertas instrucciones, ¿no? Entonces, en particular aquí, le voy a pedir que imprima el valor de la variable i, ¿no? Y que en cada llamada se vaya incrementando en 1, ¿no? De hecho, este i++ lo podríamos poner también aquí, pero para los fines del ejemplo lo voy a dejar de esta forma y concluimos con nuestro return 0. Entonces, compilando y ejecutando, le voy a poner aquí un nombre que le voy a poner números.
números 1, porque vamos a hacer otro después. Y ya compilando y ejecutando, ¿no? Creo que sí se está compilando, sí. Ahí está. Nos empieza a mostrar todos estos números, ¿no? Que son básicamente una secuencia infinita de números que pues, podemos ver fácilmente por qué ocurre. Justamente inicio en 1 y mientras la variable sea mayor a 0, pues la voy a ir incrementando. Entonces la primera vez i vale 1, que si es mayor a 0, lo imprime. Después me imprime, se incrementa en 1, ahora vale 2, luego 3, luego 4, luego 5, y no hay ninguna condición que me permita salir del ciclo. Esto es lo que se conoce como un ciclo infinito. Entonces vamos a suponer que yo ya tengo este programa y me da flojera modificarlo para que se detenga cuando i sea, no sé, 10 por ejemplo, ¿no? Entonces uno diría, pues nada más hay que poner la condición, ¿no? De que i tenga que ser menor a 10, ¿no? Entonces, pues listo, ¿no? O sea, i puede ser mayor a 0 o menor a 10 y ya solo me imprime unos cuantos números. Si lo vuelvo a ejecutar, pues ya nada más me imprimió los números del 1 al 9. Pero vamos a suponer que no quiero modificar la condición, pues puedo apoyarme de las instrucciones de salto y preguntar aquí si la i es igual a 10, o más bien igual a 9, ¿no? Porque queremos que nos muestre los datos, los números del 0, más bien del 1 al 9, pues hay que ponerle igual, o que ahora sí nos muestre el 10, ¿no? Realmente da lo mismo. Entonces vamos a suponer que yo quiero que cuando llegue a este valor, el while se detenga, entonces aquí le metemos un break. Entonces lo ejecutamos y nos muestra ahora los números del 1 al 10. Entonces dense cuenta que lo que está ocurriendo es justamente que en cuanto i es igual a 10, como está encontrando un break, ya no importa si la condición se cumple, si falta algo por ejecutarse en el ciclo, ya, todo eso se le olvida a C y dice, ok, me están pidiendo terminar la estructura de repetición, entonces listo, me salgo y ya no importa lo que hubiera pendiente en algún punto. Y nuevamente vemos que se aplica nuestra regla de que si una estructura tiene únicamente una instrucción en su cuerpo, podemos omitir las llaves para hacerlo ligeramente más legible, ¿no? Y nos va a traer exactamente los mismos resultados, ¿sale? Entonces, bueno, esto es en el caso de while combinado con un break. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo de un programa que haga uso de un continue, ¿no? Entonces en este caso recordemos que esta instrucción únicamente puede aparecer con las estructuras de repetición, no se puede utilizar ni siquiera con switch, y cuando se ejecuta en continue se deja de ejecutar el resto del bloque de instrucciones de la estructura, haciendo volver la ejecución a la evaluación de la condición. Es decir, si yo tengo 10 instrucciones en mi cuerpo y no sé, en las 5 está un continue, dejo de ejecutar las últimas 5 y vuelvo a evaluar la condición sin que sea afectada por las instrucciones que estoy omitiendo. Entonces vamos a escribir otro programa, que ahora le vamos a poner números 2, en un derroche de creatividad, ¿no? Y entonces nuevamente queremos imprimir ciertos números en pantalla. Vamos a definir nuestra función main. Y en este caso lo que vamos a hacer es iniciar la i en 0. Y mientras i sea distinto de 10, ¿no? Vamos a imprimir el número. Y vamos a incrementar la variable en 1, ¿no? Aquí le podemos return 0. Entonces, si se dan cuenta, este programa es básicamente el mismo que ya habíamos hecho, solo cambié ligeramente la condición. Y cambié la condición y cambié la inicialización de la variable de control. Ahora nos muestra los números del 0 al 9, justamente porque pues al llegar al 10 ya no es igual y ya se detiene. Entonces vamos a suponer ahora que quiero hacer lo contrario a lo que hice hace rato. Hace rato tenía un ciclo y lo quería deshacer para que pues se saliera del ciclo. Ahora vamos a suponer que tengo esto y quiero que se cicle eternamente. Entonces lo que voy a hacer es poner un continue en esta parte.
Entonces, como habíamos dicho, con cada que yo encontré un continuo, voy a ignorar todo lo que esté abajo y voy a volver a evaluar la condición. Entonces, si se dan cuenta, lo que va a ocurrir es que la i va a dejar de incrementarse en 1 y entonces ahí se va a quedar eternamente justamente con el valor de 0, ¿no? Entonces, si lo compilamos y ejecutamos, pues vemos que nos está devolviendo una impresión con puros números ceros, justamente porque no alcanza a incrementar la variable y siempre se va a cumplir que 0 es distinto de 10 y ahí se va a quedar eternamente la ejecución, ¿vale? Entonces, pues bueno, estos son dos ejemplos muy simples de cómo funcionan estas estructuras de salto. En general no vamos a hacer mucho énfasis en estas estructuras, no son, digamos, algo relevante en el curso. La idea es que ustedes aprendan a utilizar las estructuras de repetición y a detenerlas u omitir cierto código, aprovechando las condiciones, aprovechando las variables de control sin necesidad de utilizar estas instrucciones, pero las menciono en este video justamente porque hay ocasiones en las que es importante entender exactamente lo que está pasando en el programa. ¿Por qué ponemos break en un switch? Pues ya tiene más sentido ahora. Y si en algún punto les piden revisar un programa que incluye estas instrucciones, pues que sepan qué es lo que está pasando realmente. Entonces, pues bueno, si tienen alguna duda, ya saben que la pueden dejar en los comentarios del Classroom o del video, y pues yo los veo en otra lección o en otra sesión de dudas. Se cuidan, bye.